Bueno, a Lucas le gusta decirnos que Jesús se dirige a Jerusalén. Entonces Jesús sigue su trayectoria y a lo largo del camino va instruyendo a sus discípulos. Y ya sabemos por qué va a Jerusalén, porque en Jerusalén va a sufrir mucho y va a morir por todos nosotros. Por eso su corazón siempre está en Jerusalén, porque quiere la salvación del ser humano. Y entonces cuando va de camino va instruyendo a sus discípulos y conforme va acercándose más a Jerusalén, pues Jesús se hace más exigente con sus discípulos. Primero les dijo que pues todo aquel que lo siguiera pues tenía que entrar por la puerta estrecha. Entonces es difícil entrar por esa puerta. Y luego le dijo, todo aquel que no me ame más que a su padre, a su madre, a su hermano o hermana, no es digno de mí. Pues le está exigiendo más. Y desde la semana pasada, antepasada, nos dijo también que había que dejar todos los bienes, ¿verdad? Que había que dejarlo todo por él. Y entonces los apóstoles pues ya están preocupados y dicen, pues es demasiado lo que nos pide. ¿Podremos o no podremos cumplir con lo que él nos pide? Acuérdense, también les habló de la torre, que tenían que ponerse a pensar cuando alguien va a construir una torre, para ver si podrá terminarla o si no podrá terminarla. Es decir, en el caminar cristiano, ¿podremos o no podremos? Hay que planear, hay que pensar. Y a veces también nos da miedo y decimos, es mucho lo que nos pide Jesús. Y también nos da un poquito de miedo como los apóstoles, entonces es muy humano tener miedo. Y por eso los apóstoles, después de ver todo lo que les está pidiendo Jesús, van con Jesús y le dicen, Señor, aumentanos la fe, porque se sienten débiles, se sienten vacilantes, se sienten que no pueden. Y por eso le hacen esa petición a Jesús. Porque el seguir a Jesús es como cuando alguien se casa, ¿verdad? Deja al papá, a la mamá y empieza una nueva familia. Y entonces las decisiones ya no son por los papás, sino son sobre el esposo, la esposa. Ellos tienen que decidir en diálogo lo que es mejor para ellos, para sus hijos. Y es lo mismo con Jesús. Cuando uno se decide a seguirlo, siempre tiene que consultar a Jesús. Siempre le tiene que preguntar, ¿está bien esto o no? ¿Debo de hacer esto o no? Entonces siempre esa pregunta, ¿verdad? Y a lo largo de la historia, pues vemos que siempre ha habido gente que ama a Jesús. Hay unos que lo aman ahí más o menos, ¿verdad? Lo siguen buscando, aman a Jesús, lo conocen. Hay otros que nomás les gusta ver la vida de Jesús y se quedan contemplando, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito vive Jesús, qué bonita su vida, pero no muevo ni un dedo para hacer lo que Él me pide. También hay de esos, ¿verdad? Y hay otros que aman a Jesús y lo aman un poquito más. Y entonces aquellos que lo aman un poquito más, pues se entregan un poquito más decididamente. Y luego están los santos. Los santos son los que se juegan la vida por Jesús. Y todo en su mente y su corazón siempre es lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere. Y lo dan todo completamente por Jesús. Y ese es nuestro llamado también. Yo creo que la pregunta que tenemos aquí en el Evangelio, bueno, si le piden los discípulos, los apóstoles, fe a Jesús, ¿qué es la fe? ¿En qué consiste la fe? Decimos, bueno, pues si uno dijera, bueno, pues aunque no tiene mucho sentido, pero pues yo no tengo todo claro, pero bueno, voy a creer, aunque las cosas no estén muy claras. Pues eso sería fanatismo, una credulería, ¿verdad? Donde eso no es fe. Pero si uno se pone a pensar en el primer mandamiento, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, entonces dices, pues quiere decir que lo debo de amar con toda la mente, el corazón, con todo mi ser. Entonces, cuando me pongo a reflexionar en el Evangelio de Jesús y me pongo a pensar lo que Él me dice y dices, pues con la mente, tiene razón lo que Jesús está diciendo, tiene sentido lo que Él dice. A diferencia de los dioses paganos, pues ellos no tienen sentido lo que se dice de ellos.
Pero lo que nos dice Jesús, lo que nos enseña Jesús tiene sentido, tiene razón. Y dices, hay verdad aquí. Y crees de tal manera que dices, me voy a adherir a Jesús, lo voy a seguir. Porque es la verdad, lo que Él me está diciendo tiene sentido. Y con el tiempo no es solamente adherirte a Jesús, unirte a Él, sino que te vas enamorando de Jesús, lo vas conociendo a profundidad. Y entonces dices, no solamente lo conozco aquí, sino que también con el corazón. Y entonces es muy bueno Jesús, lo voy a seguir y voy a estar siempre con Él. Y te decides por Jesús. Eso es la fe a la que Jesús nos invita, a caminar con Jesús. Esa es la primera tarea que tenemos como cristianos. Por eso el primer mandamiento que tenemos viene a ser amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pues amar a Dios, la primera tarea, es decir, tener una relación con Dios. Y en los bautismos siempre les pregunto, ¿qué clase de hijo es aquel que no se relaciona con su padre? Es nuestra primera tarea, relacionarnos con Dios. Y si uno busca a Dios, habla con Él, tiene tiempo para la oración y busca a Dios constantemente, Dios va a hacer su obra en nosotros. Por eso es la primera tarea en toda espiritualidad cristiana, la relación con Dios. Si no hay relación, no se puede hacer nada. Es decir, tenemos que decidirnos por Dios y decidirnos caminar con Él. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús, tener fe en Él. Y hoy en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, vemos que está el peligro de la guerra en Ucrania, en Rusia, que dices, ¿se irá a esparcir más la guerra o no? ¿Irá a intervenir Estados Unidos, China, Corea del Norte? ¿Irán a intervenir Europa? Dices, ¿qué irá a pasar con esto? Y nos da un poquito de miedo. Y cuando vemos la violencia en la sociedad, pues la gente que pues dispara en las escuelas, ¿verdad? Y que mata a los niños. Y se nos hace tan triste eso cuando algo así pasa. O en otros lugares también. O en la misma comunidad, la violencia que vemos. Y que a veces decimos, no, el ser humano no va a cambiar. El ser humano es un lobo para el ser humano. Y decimos, no hay manera de que cambie. Y a veces nos volvemos muy pesimistas y perdemos la fe. Y por eso Jesús nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y nos obedecería. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Al árbol que se está refiriendo es al sicomoro. Es un árbol muy especial que era signo de la inmortalidad en la antigüedad, porque esa madera no le afecta el agua, no le afecta tampoco la tierra, el tiempo, pero se conserva. Y este árbol echa raíces muy profundas y muchas raíces, que para sacar este árbol es casi imposible sacarlo. Si tú cortas este árbol y dejas las raíces duran más de 600 años en la tierra. Y esta es la madera con la que hicieron los sarcófagos, ¿verdad?, de los faraones egipcios. Por eso están, pues, cuando sacan a una de esas ataúdes, están intactas, porque están hechas de esta madera. Y por eso Jesús nos dice, es casi imposible, ¿verdad? Es casi imposible quitar este árbol, arrancarlo, y más plantarlo en el mar, pues en el mar no hay vida. Y por eso nos dice, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este árbol, arráncate, y se arrancaría. Es decir, si tú tuvieras fe en Jesús, en su palabra, el mundo cambiaría. Y entonces, si el ser humano confía en Jesús y no en su cabeza, ese es el problema que tenemos hoy en día, que confiamos mucho en nuestra cabeza, lo que mi cabeza me dice.
A veces ponemos la fe en lo que los amigos nos dicen o lo que leemos en el internet. Y ahí ponemos nuestra esperanza. Pero no estamos dispuestos a escuchar a Jesús, lo que Él nos tiene que decir. Y si uno pone su fe en Jesús, y entonces dices, pues la paz no es posible. Y dices, sí es posible. Y empiezo a perdonar, y a ser generoso, y a ser bueno con los demás. Eso es lo que estoy aportando a los demás, y eso cambia el corazón de los demás. Y entonces la paz es posible si aprendemos a amar, a no tener rencores, odios. Entonces la paz es posible en el mundo con la palabra de Jesús. O cuando en el matrimonio hay problemas, que hubo una infidelidad o que hubo esto, que el otro, y dices, pues es casi imposible para mí perdonar. Pero en la fe en Jesús voy a tratar lo mejor que pueda. O si el marido, la esposa no están presentes para los hijos o para ellos mismos y se ha enfriado aquello, y dices tú, pues es casi imposible salvar mi matrimonio, pero con la fe en Jesús voy a poner de mi parte, me voy a poner más presente a la familia, a los hijos, estar más al pendiente de ellos, dialogar más, escuchar. Y dices, sí es posible, tengo fe de que Dios puede obrar aquí. O que dices, pues tengo un rencor hacia alguien y me cuesta mucho, pero voy a tratar de perdonar poco a poco. Voy a poner de mi parte para ver lo bueno en esa persona en lugar del mal que me hizo. Entonces aquello empieza a sanar y el perdón empieza a pasar. O cuando dices, es que no puedo cambiar, tengo estos apegos, siento que ya no puedo y quisiera dejar esto y esto otro y aquello y siento que no puedo, pero voy a seguir caminando con Jesús. Él ya me sanará, voy a poner mi confianza en Él, mi fe en Él. Voy a seguir tratando, voy a seguir luchando. Y entonces la sanación es posible en su momento, cuando Dios quiera, no cuando yo quiera, pero cuando Dios quiera me sanará. Esa es la fe que Jesús nos pide. Y luego Jesús va más allá. Por eso nos cuenta esa parábola que escuchamos hoy. Dice, el siervo, ¿verdad?, que está labrando la tierra, cuidando el rebaño, llega a su casa, no le dice el amo, oye, pues siéntate para servirte, sino le dice, sírveme, atiéndeme. Dice, porque esa es la condición del siervo. Entonces, esa es nuestra condición. Nuestra condición viene a ser servir, amar. El que ama, sirve. El servir es amar. Y eso es lo que nos pide Jesús. Y dices, bueno, ¿cómo está esto conectado con la fe? Bueno, pues la fe debe ser en las obras. Se debe manifestar en obras. Por eso Jesús nos dice que tenemos que aceptar nuestra condición de siervos. ¿Y quién es el amo? Pues les digo que no es Dios. El que nos dice qué es lo que debemos de hacer es el pobre. Él es el amo. Y no nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Si nosotros vemos la necesidad, debemos de responder a hacer algo. El pobre es el amo, el que está en necesidad. A Él es al que debemos de obedecer. Y decimos, ¿y por qué? Porque ese es el rostro de Dios. El rostro de Dios es amor, es servicio. Y es el rostro que debemos llevar a los demás. Que cuidamos de los demás, que los demás nos importan. Les decía la semana pasada, en las misas que me tocaron la semana pasada, les contaba que hace poco cuando fui a mi casa, mi hermana me dice, ¿te acuerdas de Julanita de tal? Le digo, sí. Dice, pues está enferma, dice, quiero que vayas conmigo a verla. Y entonces ya mi hermana ahí se puso a escribirle a mis hermanos, a los demás, que quién cooperaba, porque estaba ella en necesidad, entonces que hiciéramos algo. Ya todos mis hermanos aportaron y todo, y ya fuimos, le di la unción de los enfermos, y luego ya ella le dio el sobre, ¿verdad? Y se me hizo un gesto muy bonito de parte de mi hermana, porque pues, yo sabía que estaba enferma, pero ni siquiera se me pasó, y hay que irla a ver o esto o lo otro.
Pero pues ella tuvo esa iniciativa. Digo, y son cosas tan sencillas que parecen no importantes. Pero lo importante es no quedarnos con los brazos cruzados, hacer algo cuando vemos una necesidad. Y esa es la fe. Y eso es lo que va a cambiar al mundo. El mundo puede cambiar si en lugar de escuchar nuestra cabeza, escuchamos la voz de Jesús, la voz del Evangelio. Y entonces el cambio es posible. Le pedimos a Dios que nos conceda un corazón siempre que pueda percibir, una mente que pueda percibir lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese rostro de Dios que nos ama profundamente y que siempre nos sirve y está dispuesto a estar siempre cerca de nosotros. Y que contemplando ese rostro nosotros también llevemos ese rostro a los demás. Sobre todo aquellos que están en más necesidad en nuestras familias, en nuestra comunidad. Porque no se trata de una recompensa. Se trata de poder llevar ese rostro de Dios a los demás, el rostro de amor, el que sirve, el que ama. Esa es la manera que Dios nos puede reconocer en su reino. Si no, no nos reconocerá. Amén.